El sol de Málaga golpeaba el cristal panorámico de la oficina de Elena Vargas, pero dentro, el aire acondicionado mantenía una atmósfera ártica, tan controlada como la mujer que contemplaba las líneas de código en la pantalla holográfica. 40 años, alta, una figura esculpida por años de disciplina férrea, vestida con un traje pantalón gris perla que gritaba eficiencia silenciosa. Solo una finísima cicatriz blanca, casi invisible junto a la sien derecha, insinuaba un pasado menos pulcro. Vargas Soluciones Estratégicas, leía la placa minimalista en la puerta de cristal esmerilado. Su consultoría de seguridad era la más cotizada de la Costa del Sol, protegiendo yates, fortunas y secretos con la misma precisión quirúrgica. El algoritmo de reconocimiento facial está al 98%, Elena. La voz de Mateo, su joven y brillante analista, sonó por el intercomunicador. Pero hay una anomalía en el perímetro sur del puerto deportivo, un patrón errático. Elena amplió la imagen en su pantalla. Un punto rojo parpadeaba intermitentemente. Aísla el vector. Quiere un análisis predictivo de trayectoria basado en sus últimos 5 movimientos y cruza referencias con la base de datos de vehículos sospechosos de la zona. Su voz era tranquila, pero cada sílaba aportaba un peso inconfundible de autoridad. Así trabajaba Elena: datos, análisis, control. Un mundo ordenado, lejos del caos visceral de su vida anterior como capitana de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil. Una vida que terminó abruptamente tras la Operación Sombra en Melilla. Una operación que salió mal dejando un compañero muerto y una pregunta moral grabada a fuego en su memoria. El comunicador volvió a sonar. Llamada entrante en la línea segura. Carmen Rivera. Elena frunció levemente el ceño. Carmen. Hacía años que no hablaba con ella, desde que Elena dejó el cuerpo y Carmen heredó la vieja venta de sus padres en las afueras de Puerto Sombrío, un pueblo costero que intentaba mantener su identidad entre el lujo turístico y las sombras que siempre acechan en los márgenes. Pulsó el botón de aceptar. Elena, soy Carmen. Perdona que te moleste así. Sé que estás muy ocupada con lo tuyo. La voz de Carmen sonaba tensa, el habitual tono cálido y terrenal velado por la ansiedad. Pero las cosas aquí se están poniendo feas, muy feas. ¿Qué ocurre, Carmen?, preguntó Elena, su tono profesional suavizándose imperceptiblemente. Son ellos, Elena, los lobos negros. La banda de moteros esa ya no son solo ruido y amenazas, están apretando, quieren protección. Ayer le rompieron el brazo a Manolo el panadero por negarse a pagar. Y el comandante Moreno parece que no puede o no quiere. Hice una pausa respirando hondo. Sé que esto no es lo tuyo ahora, pero podrías venir. Solo a echar un vistazo, a darme tu opinión. Por los viejos tiempos. Elena miró el punto rojo parpadeante en su pantalla, luego la foto de Carmen que apareció en el identificador de llamadas, una mujer fuerte, de rostro curtido por el sol y el trabajo. Los viejos tiempos. La lealtad era un código que no había abandonado con el uniforme. Estaré allí esta tarde, Carmen, discretamente. Colgó y miró por la ventana el Mediterráneo azul brillante. Puerto Sombrío. Las sombras volvían a llamarla. La venta. El cruce olía a aceite de oliva frito, a vino tinto derramado sobre madera vieja y al salitre que traía la brisa marina desde la cercana playa. Era un edificio bajo, encalado, con geranios rojos colgando de las ventanas enrejadas, un oasis de autenticidad en una carretera secundaria salpicada de vallas publicitarias de urbanizaciones de lujo. Elena aparcó su discreto sedán oscuro a cierta distancia, bajo la sombra de unos pinos, y caminó hacia la venta. Llevaba gafas de sol de diseñador y un bolso estructurado que podría contener una tablet o algo mucho más contundente. Carmen la esperaba en la puerta, secándose las manos en el delantal. Su rostro mostraba alivio, pero también miedo. Gracias por venir, Elena. No hay de qué, Carmen. Cuéntame. Mientras Carmen relataba la escalada de intimidaciones, negocios vandalizados, amenazas veladas, la brutal paliza a Manolo, Elena observaba. Analizaba las débiles medidas de seguridad de la venta, la tensión en los rostros de los pocos clientes habituales, la carretera que ofrecía múltiples rutas de escape. Su mente trazaba ángulos de tiro, puntos ciegos, posibles emboscadas. Viejos hábitos. De repente, el sonido grave y retumbante de varias motocicletas de gran cilindrada rompió la calma relativa. 3 máquinas imponentes, negras y cromadas, aparcaron bruscamente frente a la venta, levantando una nube de polvo. Llevaban el emblema de un lobo aullando sobre un fondo negro, los lobos negros.
Se bajaron 3 hombres. El que parecía el líder era corpulento, con una chaqueta de cuero raída llena de parches, una cicatriz cruzándole la ceja y una sonrisa burlona. Los otros 2 eran más jóvenes, uno con la cabeza rapada y tatuajes tribales cubriéndole el cuello. El otro, delgado y nervioso, con una mirada huidiza y elaborados tatuajes de estilo pandillero en los antebrazos. Este debía ser Rafa. «Carmen, bonita», gritó el líder, acercándose con paso chulesco. «Traemos noticias del martillo. Dice que se te acaba el tiempo para decidir si quieres nuestra protección». Carmen se irguió, apretando los puños bajo el delantal. «Ya te dije que aquí no queremos vuestra protección, Chino. Idos». El tal Chino soltó una carcajada desagradable. El martillo no acepta un no por respuesta. Hizo una señal a sus compañeros. El de la cabeza rapada dio una patada a una de las mesas de la terraza, volcándola con estrépito. Rafa dudó un instante. Sus ojos se cruzaron fugazmente con los de Elena, que permanecía inmóvil junto a la puerta, observando bajo sus gafas de sol. Chino se volvió hacia Carmen. Su sonrisa desapareció. «¿Vas a pagar, vieja, por las buenas o por las...?» No terminó la frase. Elena se movió. No fue rápido, fue preciso. Un paso lateral la colocó fuera de la línea directa de Chino. Su mano izquierda desvió el brazo que él empezaba a levantar, mientras la derecha golpeaba un punto de presión bajo su axila. Chino ahogó un grito. Su brazo quedó inerte. Simultáneamente, el pie de Elena enganchó su tobillo, desequilibrándolo. Cayó pesadamente, golpeándose la cabeza contra el suelo de tierra apisonada. El de la cabeza rapada se lanzó hacia Elena con un rugido, pero ella ya no estaba allí. Se había desplazado hacia su derecha, usando la esquina del edificio como cobertura momentánea. Cuando él pasó de largo, Elena salió y aplicó una llave de muñeca que lo hizo arrodillarse con un gemido de dolor. Un golpe seco y calculado en la base del cuello lo dejó inconsciente. Rafa se quedó paralizado, mirando a sus compañeros caídos y luego a Elena, que ahora se acercaba a él con calma. No había ira en su rostro, solo una fría evaluación. El bolso seguía colgado de su hombro. No había necesitado nada más. «Dile al martillo», dijo Elena, su voz baja pero resonando en el silencio tenso, «que Carmen Rivera y su negocio están bajo mi protección, y que la próxima vez que envíe a sus perros no serán tan afortunados». Se inclinó ligeramente hacia Rafa, sus ojos fijos en los suyos a través de las gafas oscuras. «¿Y tú? Elige mejor tus compañías, o la próxima vez el suelo te sabrá a poco». Rafa tragó saliva, asintió rápidamente, ayudó a Chino a levantarse a trompicones y sin mirar atrás, se subieron a las motos y desaparecieron tan rápido como habían llegado, dejando atrás al tercer hombre inconsciente y un silencio cargado de incredulidad y un nuevo tipo de miedo. Carmen miraba a Elena con los ojos muy abiertos. La mujer tranquila y profesional que conocía había desatado una tormenta controlada y letal en cuestión de segundos. Las sombras habían vuelto, sí, pero esta vez quizás para luchar contra otras sombras. La respuesta de Ricardo el Martillo Gómez no se hizo esperar, pero no fue la esperada confrontación directa. Era más inteligente que eso. Al día siguiente, la web de Vargas Soluciones Estratégicas sufrió un intento de hackeo sofisticado. Mateo lo repelió, pero el mensaje era claro. Elena había tocado un nervio sensible. Casi simultáneamente empezaron a circular rumores online difamando la reputación de la firma, insinuando negligencias pasadas y conexiones dudosas. Elena los ignoró públicamente, pero ordenó a Mateo rastrear el origen digital. Sabía que esto era solo el principio. En Puerto Sombrío, la presión aumentó. La panadería de Manolo sufrió un robo nocturno. Alguien rompió los cristales de la pequeña tienda de ultramarinos de Doña Pilar. Aparecieron pintadas amenazantes en la fachada de la venta El Cruce. Los lobos negros no se dejaban ver, pero su presencia se sentía como una enfermedad en el aire. La Guardia Civil patrullaba, tomaba notas, pero no había detenciones. Elena dividió su tiempo entre Málaga y Puerto Sombrío. En su oficina analizaba datos con Mateo. Utilizaban drones de vigilancia discretos, software de reconocimiento facial aplicado a las grabaciones de las cámaras de tráfico, análisis de metadatos de comunicaciones interceptadas legalmente, gracias a contactos que aún conservaba. Utilizaban drones de vigilancia discretos, software de reconocimiento facial aplicado a las grabaciones de las cámaras de tráfico, análisis de metadatos de comunicaciones interceptadas legalmente, gracias a contactos que aún más. Poco a poco, el perfil de Ricardo Gómez tomaba forma.
un hombre de unos 50 años, con un pasado carcelario extenso, que había transformado una banda de matones local en una organización criminal más estructurada, con posibles vínculos con redes de tráfico de drogas y armas que usaban la Costa del Sol como puerta de entrada a Europa. Su base parecía ser una finca abandonada en las colinas, tierra adentro de Puerto Sombrío. Identificaron a los miembros clave: Chino, el lugarteniente bruto, el Sapo, encargado de la extorsión y el dinero sucio, y Rafael Jiménez, Rafa. Las imágenes de vigilancia de Rafa eran interesantes. A menudo se le veía apartado del grupo, con una expresión tensa mirando su móvil. En una ocasión, un dron captó una breve y acalorada discusión entre él y Chino en un callejón trasero. Era, como Elena sospechaba, el eslabón débil. Decidió reunirse de nuevo con el comandante Javier Moreno en el cuartel de la Guardia Civil de Puerto Sombrío. Era un edificio funcional, con olor a desinfectante y papel acumulado. Moreno, un hombre de hombros caídos y mirada cansada tras unas gafas de montura metálica, la recibió en su despacho. «Señora Vargas», dijo, ofreciéndole asiento con un gesto formal. «He oído hablar de su intervención en la venta El Cruce». «Comandante, la situación está escalando», fue directa Elena, colocando una tablet sobre la mesa con imágenes de las últimas intimidaciones. «Gómez no es un simple matón, está organizado. Necesitamos una respuesta coordinada». Moreno suspiró mirando los papeles sobre su mesa. «Lo sé, pero mis manos están atadas. Necesito pruebas sólidas, testigos dispuestos a declarar. Y Gómez Slis se cubre bien». Además, bajó la voz. «Hay sensibilidades, presiones. No puedo actuar a la ligera». Elena entendió lo que no decía. Corrupción, o al menos miedo a pisar callos poderosos. «Entiendo, comandante, pero la inacción no es una opción. La gente tiene miedo». «Hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos», replicó Moreno a la defensiva. «Quizás debería dejar esto en nuestras manos, señora Vargas. Su presencia aquí complica las cosas». Elena recogió su tablet. «Complicado ya estaba, comandante. Ahora, al menos, alguien está luchando». Salió del cuartel sintiendo una mezcla de frustración y determinación. Si las instituciones no podían o no querían actuar, tendría que encontrar otra manera. Esa tarde convocó una reunión discreta en la trastienda de la venta El Cruce. Carmen estaba allí, junto a Manolo, con el brazo en cabestrillo, doña Pilar y otros 3 comerciantes afectados. El miedo era palpable, pero también una chispa de desafío. «Sé que tienen miedo», comenzó Elena, su voz tranquila llenando el pequeño espacio. «Pero el martillo se alimenta de ese miedo. Si nos mantenemos aislados, nos destruirá uno a uno. Pero si trabajamos juntos, si compartimos información, si nos apoyamos, podemos resistir». Les propuso un sistema sencillo y seguro, un grupo de mensajería encriptado para reportar movimientos sospechosos, horarios de apertura y cierre coordinados para no dejar a nadie solo, pequeñas cámaras de vigilancia personales. Superando la desconfianza inicial hacia aquella mujer elegante y distante de la capital, vieron en sus ojos la misma determinación que sentían nacer en ellos mismos. Carmen fue la primera en asentir. «Cuenta conmigo, Elena. Ya está bien de agachar la cabeza». Uno a uno, los demás la siguieron. La resistencia de Puerto Sombrío había comenzado a organizarse, silenciosa pero firme. Mientras tanto, el martillo, desde su finca fortificada, observaba en una pantalla las imágenes de Elena saliendo del cuartel. Sonrió fríamente. La ex guardia civil se creía muy lista. Era hora de recordarle que todo el mundo tiene un punto débil. Cogió el teléfono. «Quiero todo lo que encontréis sobre la Operación Sombra, y vigilad de cerca al chico listo de su oficina. Mateo creo que se llama». La partida de ajedrez se volvía personal. La presión sobre Elena se intensificó. Un artículo anónimo en un blog marginal de noticias locales recordaba la Operación Sombra, insinuando errores tácticos de la entonces capitana Vargas que costaron vidas. Aunque sin pruebas, la sombra de la duda era suficiente para inquietar a algunos de sus clientes corporativos. Mateo interceptó un intento de phishing dirigido específicamente a él, buscando acceso a los servidores de la consultoría. Elena reforzó la seguridad digital y personal de Mateo, pero la maniobra la preocupó. Gómez estaba dispuesto a jugar sucio, a atacar indirectamente. Peor aún fue la visita que recibió Carmen. 2 hombres de aspecto pulcro, que no eran lobos negros, se presentaron en la venta con identificaciones falsas de sanidad. Hicieron preguntas capciosas sobre licencias, proveedores, impuestos.
No amenazaron directamente, pero el mensaje era claro. La maquinaria burocrática podía ser tan destructiva como un bate de béisbol. Carmen los despachó con firmeza, pero llamó a Elena. Su voz temblaba por primera vez. Elena sintió una fría rabia. Atacar a Carmen, a su negocio legítimo, cruzaba una línea. Era la táctica de los cobardes, de los que temen el enfrentamiento directo. Esa noche, mientras revisaba las últimas imágenes de vigilancia de la finca de Gómez, notó algo. Rafa salía a fumar solo al patio trasero. Parecía hablar por teléfono, mirando constantemente por encima del hombro. En un momento dado, dejó caer accidentalmente un paquete de tabaco cerca de una zona de sombra donde sabía que un dron de Elena solía hacer barridos nocturnos. Al recuperar el paquete, hizo un gesto casi imperceptible hacia el oeste antes de volver adentro. Mateo, revisa las grabaciones del dron de anoche, sector Delta 7, entre las 23:15 y las 23:30, ordenó Elena por el comunicador. Busca cualquier anomalía cerca del muro oeste de la finca de Gómez. Minutos después, Mateo respondió excitado. Lo tengo. Hay una pequeña bolsa de plástico semienterrada. Parece, sí, es una tarjeta SD. Recupérala. Protocolo de extracción sigilosa. Máxima prioridad. La recuperación fue tensa, realizada por un pequeño dron terrestre camuflado bajo el manto de la noche. La tarjeta SD contenía solo 2 archivos, una grabación de audio de baja calidad y una foto borrosa. El audio era una conversación entre el martillo y un hombre con acento local, discutiendo sobre facilitar el paso por el puerto deportivo y mencionando al concejal Rivas. La foto mostraba a el martillo entregando un sobre abultado a un hombre cuya cara estaba en sombra, pero que llevaba un distintivo anillo de sello que Elena reconoció. Era el anillo del concejal de urbanismo de Puerto Sombrío, Miguel Rivas. Era la prueba que necesitaban. La conexión entre el crimen organizado y la corrupción local. Era también la confirmación de que Rafa estaba jugando a un juego muy peligroso. ¿Por qué lo hacía? ¿Arrepentimiento? ¿Miedo? ¿Venganza personal contra Gómez? Elena no lo sabía, pero ahora tenía una ventaja. Y Rafa estaba en grave peligro si el martillo descubría su traición. Decidió no llevar la información directamente a Moreno. Aún no confiaba plenamente en él, ni sabía hasta dónde llegaban las sensibilidades que mencionaba. En cambio, compartió la información de forma segura con su red comunitaria. La noticia de la posible implicación del concejal Rivas corrió como la pólvora entre los afectados, no con pánico, sino con una ira fría y una mayor determinación. Ahora sabían contra qué luchaban realmente, no solo una banda de matones, sino un sistema corrupto que les permitía operar. Carmen, Manolo y los demás redoblaron sus esfuerzos. Documentaban cada coche sospechoso, cada visita extraña. Compartían información sobre rutas de reparto, horarios policiales, cualquier cosa que pudiera ayudar a Elena. La Benelcruce se convirtió en un centro neurálgico improvisado, donde entre tapas y cafés se intercambiaban susurros y datos cruciales. Elena sintió un cambio en sí misma. La distancia profesional se estaba erosionando. La lucha por proteger a Carmen y a esa pequeña comunidad se sentía diferente a proteger los activos de un millonario anónimo. Le recordaba por qué se había unido a la Guardia Civil en primer lugar, pero también la hacía más vulnerable. El martillo lo sabía. Una tarde, al volver a su coche aparcado cerca de la venta, encontró una única rosa negra marchita en el parabrisas, un símbolo macabro, una advertencia. El juego final se acercaba. Y Rafa, Elena esperaba que supiera lo que hacía. Tenía que protegerlo, si podía. Se había convertido inesperadamente en una pieza clave y en una responsabilidad. La tensión en Puerto Sombrío era casi física. Los lobos negros patrullaban las calles con una arrogancia desafiante, pero sus acciones eran más erráticas. Había una sensación de inminencia, como si el martillo estuviera preparando algo grande. Elena intensificó la vigilancia sobre la finca y el puerto deportivo, el punto más probable para una operación de tráfico. Mateo trabajaba sin descanso, analizando comunicaciones, buscando patrones. Una noche, Rafa contactó directamente. Un mensaje encriptado escueto. Puerto, mañana 23. Cargamento importante. Rivas estará. Cuidado. Es una trampa para ti. Elena sintió un escalofrío. Era la confirmación que esperaba, pero también la advertencia. Gómez sabía que ella estaba vigilando, sabía de la posible traición de Rafa, o al menos sospechaba, y planeaba usar la operación como cebo para eliminarla a ella y probablemente a Rafa también.
La presencia de Rivas indicaba que la apuesta era alta. Era el momento de actuar, pero no podía hacerlo sola. Necesitaba a Moreno. Concertó una reunión urgente, esta vez fuera del cuartel, en un mirador discreto con vistas al mar. Le mostró la tarjeta SD, la información sobre Rivas, el mensaje de Rafa. «Comandante, sé que tiene presiones», dijo Elena, su voz firme pero sin acusación. «Pero mañana por la noche Gómez y Rivas cruzarán una línea de la que no hay retorno. Podemos detenerlos, asegurar pruebas irrefutables y desmantelar esta red, pero necesito su apoyo. Oficial, aunque sea mínimo y discreto. Necesito cobertura legal y capacidad de arresto». Moreno escuchó en silencio, su rostro impasible. Miró las pruebas, luego el mar oscuro. Finalmente suspiró. «Rivas, siempre sospeché, pero nunca tuve nada sólido». Miró a Elena. «Si esto sale mal, Vargas, mi carrera termina, y la suya podría tener consecuencias peores». «Lo sé, comandante, pero si no hacemos nada, Puerto Sombrío será suyo, y la corrupción se habrá afianzado». Hubo un largo silencio. Luego Moreno asintió lentamente. «De acuerdo, tengo 2 agentes de mi total confianza. Estaremos allí, pero actuaremos solo si hay flagrante delito. Y usted opera bajo su propia responsabilidad». «Entendido, comandante». Era todo lo que necesitaba. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de planificación meticulosa. Elena coordinó 3 equipos. Equipo táctico. Ella misma, equipada con tecnología de visión nocturna, comunicaciones encriptadas y armamento no letal pero incapacitante. Su objetivo, infiltrarse cerca del punto de intercambio, neutralizar a Gómez y asegurar las pruebas. 2. Equipo de apoyo tecnológico. Desde una ubicación remota segura, monitorizaría todas las comunicaciones, piratearía las cámaras de seguridad del puerto, crearía interferencias y proporcionaría inteligencia en tiempo real a Elena. 3. Equipo de distracción comunitaria, Carmen. Organizaría a los vecinos y comerciantes. A la hora señalada, crearían múltiples pequeñas distracciones coordinadas en diferentes puntos del pueblo. Una falsa alarma de incendio, una llamada sobre una pelea inexistente, un coche averiado bloqueando una ruta clave, para dividir la atención de los lobos que no estuvieran en el puerto y potencialmente retrasar a la policía local no implicada. Era arriesgado, pero necesario. Elena también intentó enviar un mensaje a Rafa: precaución máxima, extracción posible si señal verde. No sabía si lo recibiría o si podría actuar. A las 22:30 de la noche siguiente, Puerto Sombrío parecía normal, pero bajo la superficie, una corriente eléctrica de tensión recorría sus calles. Elena, vestida de negro táctico, se deslizó entre las sombras de los contenedores apilados en la zona de carga del puerto deportivo. El aire olía a sal, pescado y gasoil. A lo lejos vio las luces de un yate acercándose lentamente a un muelle aislado. Varios lobos negros, incluido Chino, esperaban nerviosos. Poco después llegó un coche oscuro. Se bajaron el Martillo, con su habitual traje caro, y el concejal Rivas, pálido y sudoroso. «¿Todo listo?», preguntó Gómez a Chino, su voz resonando en la quietud. «Sí, jefe. El barco está llegando, y la zona está asegurada». Elena activó su comunicador. «Mateo, ¿me recibes?» «Alto y claro». «Elena, tengo control de las cámaras del muelle. El yate no tiene bandera visible. Moreno y sus hombres están en posición esperando tu señal». «Comunidad, ¿listos?», preguntó Elena a Carmen por otro canal. «Listos y nerviosos, pero listos», respondió la voz firme de Carmen. El yate atracó. Empezaron a descargar fardos pesados. Era el momento. «Mateo, inicia secuencia gamma». «Comunidad, ahora», ordenó Elena. Casi al instante, las luces de una sección del puerto parpadearon y se apagaron. Las radios de los lobos emitieron estática. A lo lejos sonó una sirena de bomberos. En el pueblo un coche pitaba insistentemente. El caos controlado había comenzado. Los lobos se pusieron nerviosos, mirando a su alrededor. El Martillo gritó órdenes. Rivas intentó volver al coche. Fue entonces cuando Elena se movió, saliendo de las sombras. «¡Gómez!». La voz de Elena cortó el aire tenso. Todos se giraron hacia ella, sorprendidos. Estaba sola, una figura oscura contra el débil resplandor de las luces de emergencia. El Martillo la reconoció al instante. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «Vaya, vaya, la capitana retirada viene a jugar. ¿Sola? ¡Qué valiente! ¡O qué estúpida!». Hizo una señal a Chino y a otros 2 lobos. «Acabad con ella». Mientras los 3 se abalanzaban, Elena no retrocedió. Lanzó 2 pequeños discos metálicos al suelo frente a ellos. Explotaron con un destello cegador y un sonido agudo y desorientador.
Los hombres tropezaron, llevándose las manos a los ojos y oídos. Elena pasó entre ellos como una exhalación, golpeando puntos clave para incapacitarlos rápidamente. El martillo observaba, su sonrisa desapareció reemplazada por una furia fría. Sacó una pistola de la chaqueta de su traje. «Sabía que eras un problema», apuntó hacia Elena. «Jefe, cuidado», gritó una voz. Era Rafa. Estaba ligeramente detrás y a la derecha del martillo. En un movimiento rápido empujó a Rivas, que estaba a su lado, contra el brazo armado de Gómez justo cuando éste disparaba. La bala se desvió, impactando inofensivamente en un contenedor. El martillo se giró, furioso, hacia Rafa. ¿Traidor? Levantó la pistola de nuevo. Pero Elena ya estaba sobre él. Aprovechando la distracción, se lanzó hacia adelante, desviando el arma con una mano mientras la otra golpeaba su muñeca con fuerza. La pistola cayó al suelo. Siguió con una rápida sucesión de golpes precisos, rodilla al plexo solar, codo a la mandíbula, que hicieron que el martillo se tambaleara hacia atrás, jadeando. Rafa, mientras tanto, había inmovilizado a Rivas contra el suelo. Parecía aterrorizado, pero decidido. «¡Se acabó, concejal!». En ese momento, las luces azules de los coches de la Guardia Civil iluminaron la escena. Moreno y sus dos agentes avanzaron, armas en ristre. Ricardo Gómez queda detenido por tráfico de drogas y asociación ilícita. Miguel Rivas queda detenido por complicidad y cohecho. Los lobos negros restantes, desorientados por las distracciones, la rápida neutralización de sus compañeros y la llegada de la policía, apenas ofrecieron resistencia. Chino intentó huir, pero uno de los agentes de Moreno lo interceptó con eficacia. El martillo miró a Elena con odio puro mientras los agentes lo esposaban. «Esto no ha terminado, Vargas. Tengo amigos». «Sus amigos estarán ocupados con sus propios problemas pronto», replicó Elena con calma, señalando los fardos de droga y arriba siendo esposado. «Se acabó el juego, Gómez». Moreno se acercó a Elena. «Buen trabajo, Vargas. Tenía mis dudas, pero buen trabajo». Luego miró a Rafa, que seguía sujetando a Rivas. «¿Y tú, muchacho?». Rafa miró a Elena, luego a Moreno. Soltó a Rivas y levantó las manos lentamente. «Hice lo que tenía que hacer, comandante. Estoy dispuesto a colaborar, a contar todo». Elena sintió levemente a Moreno. Él nos ayudó. Su testimonio será crucial. Moreno lo consideró un momento. «De acuerdo. Jiménez, vendrás con nosotros. Ya veremos qué decide el juez». Mientras los detenidos eran conducidos a los vehículos policiales y los agentes aseguraban la escena y la droga incautada, Elena se quedó un momento mirando el mar. El puerto estaba ahora lleno de luces parpadeantes y actividad oficial. Mateo le habló por el auricular. «Todo limpio por aquí, Elena. Hemos asegurado las grabaciones y bloqueado cualquier intento de borrar datos de los servidores de Gómez. Buen trabajo, Mateo. Desconecta». Se acercó a Rafa, que esperaba custodiado por un agente. «Gracias, Rafael», dijo en voz baja. Rafa la miró, una mezcla de miedo y alivio en sus ojos. Tenía que hacerlo. Estaba harto de todo eso. Señaló vagamente a los restos de la operación. «Pero ahora, ¿qué?». «Ahora enfrentas las consecuencias», dijo Elena con seriedad. «Pero lo haces de pie, no escondido. Cooperar es el primer paso. Quizás haya un camino diferente para ti». No era una promesa, pero era más de lo que Rafa había esperado. Elena vio a Carmen llegar corriendo al perímetro policial, su rostro ansioso iluminado por las luces azules. Cuando sus ojos se encontraron con los de Elena, una enorme sonrisa de alivio iluminó su cara. Elena le devolvió una pequeña sonrisa cansada. La batalla había terminado. La guerra quizás acababa de empezar, pero esa noche Puerto Sombrío había ganado. Las semanas siguientes a la redada en el puerto fueron una mezcla de alivio cauteloso y actividad febril en Puerto Sombrío. La detención del Martillo, Rivas y varios miembros clave de los Lobos Negros desmanteló la estructura de poder de la banda a nivel local. La Guardia Civil, ahora bajo un Moreno revitalizado y con pruebas contundentes, realizó más detenciones basadas en la información recuperada y el testimonio detallado de Rafa Jiménez. La colaboración de Rafa fue clave. No solo detalló las operaciones de extorsión y tráfico, sino que también proporcionó información sobre las redes de distribución y los contactos de Gómez en otras ciudades de la costa e incluso conexiones internacionales menores que estaban empezando a forjarse. A cambio de su cooperación total y su papel decisivo en la detención, la Fiscalía acordó un trato favorable. Enfrentaría cargos reducidos por pertenencia a organización criminal, pero evitaría los cargos más graves de tráfico.
Su futuro era incierto, pero al menos tenía uno. Elena cumplió su palabra y testificó sobre su ayuda crucial, lo que pesó en la decisión del juez. La comunidad de Puerto Sombrío respiró hondo. La venta El Cruce se convirtió más que nunca en el corazón del pueblo. Carmen organizó una cena popular para celebrar la liberación, como ella la llamaba. Fue una noche emotiva, llena de conversaciones animadas, risas y un sentimiento palpable de unidad forjada en la adversidad. Elena asistió aceptando a regañadientes las muestras de gratitud. Se sentía extraña siendo el centro de atención, pero ver la resiliencia y la alegría en los rostros de Carmen, Manolo, doña Pilar y los demás le produjo una satisfacción profunda y silenciosa que ningún contrato millonario le había dado jamás. Sin embargo, Elena sabía que la batalla no había terminado del todo. Las sensibilidades y presiones que Moreno había mencionado no desaparecían con la caída de Gómez y Rivas. Podría haber otros implicados, peces más gordos en la red de corrupción que intentarían minimizar los daños o incluso tomar represalias. Mateo continuó monitorizando discretamente las comunicaciones y las finanzas de figuras sospechosas, construyendo un archivo silencioso para el futuro. Elena decidió tomar una decisión sorprendente. Mantuvo su oficina principal en Málaga, pero alquiló un pequeño local en Puerto Sombrío, justo al lado de la venta El Cruce. Lo acondicionó no como una sucursal de su consultoría de élite, sino como un centro de apoyo y seguridad comunitaria. Ofrecía asesoramiento gratuito a pequeños negocios sobre medidas de seguridad, organizaba talleres de autoprotección y servía como punto de enlace discreto para cualquiera que tuviera información o necesitara ayuda contra intimidaciones o presiones indebidas. Era su forma de invertir en la paz que habían ganado, de asegurarse de que las raíces de la comunidad fueran lo suficientemente fuertes para resistir futuras tormentas. Un día, meses después, Rafa Jiménez salió del centro penitenciario con una condena suspendida y un régimen de libertad vigilada estricto. No tenía dónde ir. Apareció en la puerta del nuevo centro de Elena, con la mirada baja, vestido con ropa prestada. «No sé qué hacer ahora, señora Vargas», dijo en voz baja. Elena lo miró fijamente. Vio al joven asustado que había sido, pero también al hombre que había tomado una decisión valiente en el momento crítico. «Lo primero es dejar de llamarme señora Vargas. Me llamo Elena». Hizo una pausa. «Necesito a alguien que me ayude aquí, alguien que conozca la calle, que entienda cómo piensan ciertos elementos. Trabajo duro, vigilancia constante, nada de tonterías, y bajo mi supervisión directa. ¿Te interesa?» Los ojos de Rafa se abrieron con sorpresa, luego con una cautelosa esperanza. «Sí, me interesa». Elena asintió. «Bien, empiezas mañana, limpiando y organizando. Hay mucho trabajo por hacer». No era una redención completa, ni fácil. Era una oportunidad, una segunda oportunidad, ganada con esfuerzo y riesgo. Una tarde Elena estaba sentada en la terraza de la venta El Cruce, tomando un café mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Carmen se sentó a su lado, limpiando un vaso. «¿Quién lo iba a decir, eh?», dijo Carmen sonriendo. «La capitana Vargas de vuelta en el barrio luchando por los de a pie». Elena sonrió levemente. «Las cosas cambian, Carmen». «Sí que cambian», asintió Carmen. Miró hacia el centro comunitario, donde Rafa estaba cerrando las persianas. «Y a veces cambian para mejor, gracias a gente como tú que no se rinde». Elena siguió su mirada. El camino era largo. Las sombras siempre acecharían en los márgenes. Pero mientras hubiera gente dispuesta a encender una luz, por pequeña que fuera, habría esperanza. Sintió una paz que no recordaba haber experimentado desde antes de la Operación Sombra. Una paz ganada no evitando el pasado, sino enfrentándolo y construyendo algo nuevo sobre sus cenizas. Miró el horizonte, donde las últimas luces del día se fundían con el mar. Mañana sería otro día, con nuevos desafíos. Y ella estaría allí, lista. Current Pot, Characters, Total Characters, 2-7-33. El Centro de Apoyo y Seguridad Comunitaria se convirtió en un pilar inesperado para Puerto Sombrío. Elena, con la ayuda de un Rafa sorprendentemente dedicado y meticuloso, implementó sistemas de alerta temprana, redes de comunicación vecinal más robustas y programas de formación adaptados a las necesidades reales de la gente. No se trataba solo de prevenir el crimen, sino de fomentar la confianza y la autosuficiencia. Mateo, desde Málaga,
proporcionaba apoyo tecnológico avanzado, creando una especie de escudo digital discreto sobre el pueblo. La presencia constante y profesional de Elena, combinada con el conocimiento de la calle de Rafa y la red de confianza tejida por Carmen y los comerciantes, crea un efecto disuasorio notable. Pequeños incidentes de vandalismo o intentos de intimidación eran rápidamente detectados y reportados, y la respuesta coordinada entre la comunidad y una guardia civil ahora más proactiva. Gracias a Moreno, que se sentía liberado tras la caída de Rivas, era eficaz. Pequeños incidentes de vandalismo o intentos de intimidación eran rápidamente detectados y reportados, y la respuesta coordinada entre la comunidad y una guardia civil ahora más proactiva. Gracias a los restos de los lobos negros se dispersaron o se trasladaron a otras zonas. Puerto Sombrío empezó a sacudirse la reputación de lugar problemático. Pero el éxito atrajo otro tipo de atención. Un día, Elena recibió la visita de un hombre elegante, de mediana edad, que se presentó como representante de un consorcio de inversores interesados en el desarrollo turístico de la zona. Su propuesta era generosa: financiar generosamente